Todavía recuerdo el sonido del mazo, no en la sala del tribunal, sino en la oficina del abogado. La forma en que su pluma golpeó la carpeta antes de abrirla, las patas que dejó colgando en el aire antes de leer el testamento. Mi familia se inclinó hacia adelante como lobos al borde de un cadáver, hambrientos, expectantes. Y entonces dijo mi nombre. Yo era el único heredero. Cada centavo, cada ladrillo de la herencia. 26 millones de pesos. Durante 3 segundos, la sala contuvo la respiración. Y luego el silencio estalló en caos. No puedes hablar en serio. Nunca lo harían. Ella no se merecía esto. Todos se volvieron hacia mí. Sus voces no estaban llenas de dolor. No estaban rotas por la repentina muerte de mis abuelos. Estaban enojados porque había ganado el premio por el que habían luchado durante años. No dije una palabra. Simplemente cerré la carpeta frente a mí y me puse de pie. Ese silencio, esa quietud, hirió más profundamente que cualquier cosa que pudiera haber gritado. Pero más tarde esa noche, vinieron por mí. No irrumpieron con puños ni amenazas. No, lo hicieron más silenciosamente, con más crueldad. La voz de mi padre en la mesa, cargada de decepción. Los ojos de mi madre húmedos, pero ensayados. Mis hermanos susurraron palabras como egoísta, desagradecido, traidor. Querían que lo entregara por la familia, dijeron. Me negué. No discutieron. Simplemente abrieron la puerta principal y me dijeron que me fuera. La casa en la que crecí, el único hogar que había conocido hasta ese momento, me escupió como a un extraño. Esa noche, conduje. Sin destino, solo asfalto y faros. La casa de mis abuelos estaba a 1 hora de distancia, una vieja mansión con portones que habían mantenido al mundo afuera durante décadas. Aparqué afuera. Me senté allí hasta el amanecer, y cuando la primera luz se filtró por las ventanas, supe dónde pertenecía. Al día siguiente, me mudé. La casa olía a cedro y libros viejos. Sus fantasmas acechaban en cada rincón. El aroma de mi abuela en las cortinas. El vaso de whisky de mi abuelo seguía en el carrito del bar. Me habían elegido a mí, no a ellos. A mí. Y ahora entendía por qué. Porque mi familia no me quería. Querían lo que yo tenía. Y darme cuenta de eso no me quebró. Me hizo más fuerte. No tardó en venir a echarme. Llegaron en 3 coches, haciendo mucho ruido por la entrada de grava. Portazos, voces resonando, amenazas ensayadas. Me quedé de pie junto a la puerta principal y esperé, en silencio, con frío, y entonces se congelaron. Porque no estaba allí solo. Recuerdo. Cuando tenía 13 años, mi abuelo me contó un secreto. Había amasado su fortuna discretamente, no solo con los negocios, sino con lealtad. Creía que el dinero no valía nada sin alguien que lo protegiera. Así que, años atrás, contrató a alguien que nunca se separaba de él. Hacía años que no lo veía. Pero cuando lo llamé, vino. Esa mañana, cuando mi familia estaba a punto de cruzar la verja, ya estaba de pie a mi lado. Un hombre construido como una piedra, con un rostro que no se inmutaba. El tipo de hombre con el que no discutirías 2 veces. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus voces fallaron porque sabían quién era. Pero esa era la parte que desconocían. Mientras ellos estaban ocupados planeando mi exilio, yo planeaba su exposición. No luché con los puños. Luché con papeles, firmas, registros. El abogado de mi abuelo me había dado más que un simple testamento. Me dio registros, transferencias bancarias, deudas ocultas, la clase de secretos que destruyen la reputación de una familia desde adentro. Las cuentas en el extranjero de mi padre, las firmas falsificadas de mi madre, las deudas de juego de mi hermano, el plan de chantaje de mi hermana, todo enterrado bajo una capa de mentiras hasta que lo desenterré. Pieza por pieza, lo documenté todo. En silencio y con paciencia, les dejé creer que solo estaba sentado en esa vieja casa, jugando a Aeris. Pero cada noche, construía su ataúd con los mismos esqueletos que creían que estaban ocultos. Así que cuando intentaron echarme, no alcé la voz. Simplemente abrí la puerta más. Detrás de mí, sobre la gran mesa de roble, yacían ordenadas y precisas carpetas con sus nombres. Toma una, dije. Nadie se movió. Anda, mira lo que te mereces. Mi padre dio un paso al frente. Abrió la carpeta con su nombre.
Su rostro palideció. Me miró y, por primera vez en mi vida, había miedo en sus ojos. La mano de mi madre temblaba al ojear la suya. Mi hermano maldijo en voz baja. Mi hermana entreabrió los labios, pero no profirió ningún sonido. Uno a uno, se dieron cuenta de que no solo había heredado la propiedad. Heredé el poder de destruirlos. La confrontación no duró mucho. La ira se convirtió en silencio. El silencio en retirada. Retrocedieron, no porque me respetaran, sino porque sabían que ya los había destripado de la única manera que importaba. Y mientras sus autos desaparecían por el camino de entrada, finalmente respiré aliviado. La venganza no fue ruidosa. No fue fuego, ni puñetazos, ni peleas a gritos. Fue silenciosa, quirúrgica. No tenía que arruinarlos públicamente. Solo necesitaban saber que podía. Y ese conocimiento los perseguiría mucho más tiempo que cualquier escándalo. Esa noche, me senté en el sillón de mi abuelo junto al fuego, con los archivos apilados ordenadamente a mi lado. Mi protector permanecía en silencio entre las sombras, las llamas danzando sobre su rostro impasible. Pensé en la chica que había dejado la casa de sus padres apenas unas noches antes, rota y traicionada. Se había ido. En su lugar estaba sentada alguien más fría, más fuerte, alguien que comprendía lo que mis abuelos habían visto en mí todo este tiempo. No me habían dejado su fortuna por accidente. Se la habían dejado a las únicas personas lo suficientemente fuertes como para defenderla. No extraño a mi familia. Ya no. El dolor tiene una forma de transformarse en algo más cuando la verdad hiere lo suficiente. Lo que llevo dentro ahora no es tristeza. Es claridad. Y la claridad vale más que 26 millones. Porque el dinero se puede robar. Pero el poder, el verdadero poder, reside en el silencio, en la paciencia, en la certeza de que la venganza no tiene por qué expresarse abiertamente. Solo hay que verla. Y ellos ya la han visto.